Muy bien, en este video vamos a hacer una comparativa entre el software SignCut Pro 2 y el software FlexiSign Pro o FlexiSign que tenemos aquí instalado, la versión. ¿Por qué vamos a hacer una comparativa? Porque como cliente de Ivantec tienes que seleccionar uno de estos dos software para trabajar. Es recomendable manejar solo uno porque pueden entrar en conflicto. Entonces vamos a explicar cómo puedes saber qué software puedes elegir según tus necesidades, ¿no? Entonces vamos a empezar primero a explicar los pros y contras de cada uno de los softwares. Vamos a iniciar entonces con el software SignCut Pro 2. Como ustedes pueden ver, el software SignCut Pro 2 es un software que se usa principalmente para evitar que los clientes tengan que hacer sus diseños en software, valga la redundancia, alternativos, como el WinPC Sign, el FlexiSign, el mismo, sino que puedan hacer su diseño directamente del CorelDRAW. Este es el software, aquí se abre. También permite hacer cortes directamente desde Illustrator, es decir, con la ayuda de un plugin que vemos acá. Tiene tres herramientas, que una crea marcas de registro, la otra crea ciertos contornos y pues permite hacer el envío del corte sin problema de una sola vez. Sin embargo, ¿cuál es el pro de este software? ¿Cuáles son las ventajas? Primera ventaja, pues como ves que tiene su plugin directamente desde CorelDRAW. ¿Qué es eso? Que yo puedo hacer mi diseño directamente en Corel, como la mayoría de las personas usan Corel, ¿sí? Pongamos acá por ejemplo Ivantec, y yo puedo, sin necesidad de hacer una exportación, sencillamente seleccionar acá el corte y aquí inmediatamente me abre el software y me toma lo que voy a cortar. Ya en videos anteriores hemos visto cómo se envía el corte, por eso no voy a entrar en muchos detalles en este aspecto, pero esta es la ventaja principal. Por eso gusta mucho, no tienen que exportar, no tienen que hacer diseños en otro software, y eso les ahorra tiempo a muchos clientes. Ese es el primer pro. Segundo, pues así tal cual como hay plugin para Corel, lo hay para Illustrator. Esa es una ventaja también, puedes cortar desde Illustrator, cosa que muchos plotters de corte no tienen de opción, aunque en este caso es el software el que nos lo realiza. No tengo necesidad de exportación, es decir, no tengo necesidad de guardar en cierto formato y abrirlo, no, él sencillamente me abre directamente. Esa es otra opción. Otra ventaja, permite hacer corte de contorno, es decir, si yo necesitara cortar estos archivos, yo puedo perfectamente crearle marcas de registro seleccionando los plotters que usamos en Ivantec, que en este caso si es un SkyCut o un plotter IBTech, o el corte de contorno simple para los plotters RedSail, supongamos que fuera este. Yo le doy crear e inmediatamente él me crea las guías de contorno para poder cortar. Otra herramienta es que me permite crear también, voy a quitar las guías, me permite crear los contornos. Esa es una herramienta de pro que tiene este software. ¿Cómo así? O sea, yo puedo seleccionar aquí el software para que me cree inmediatamente, automáticamente, las líneas de contorno. Eso es una ventaja grande que ahorran el diseño. Bien, eso suena muy bueno, pero ¿cuáles son las desventajas que tiene el software? Porque como hay pro, hay contra. Desventajas: que el software primero desactiva el portapapeles. ¿Qué es eso? Hay clientes que tienen como costumbre abrir sus archivos, pongamos un ejemplo aquí en descargas, tal vez tenga alguna imagen, arrastrando de la siguiente forma, ¿sí? En algunos Corel, en esta copia, en copias originales, permite hacerlo, pero cuando hay ciertas versiones crack no permite hacer esta opción de abrir arrastrando, porque el portapapeles como tal, que es el proceso de Windows que se encarga de, digámoslo así, de copiar y pegar de esa forma arrastrada, no se permite. ¿Para qué? Para poder hacer el envío directamente al plugin. Eso depende mucho del Corel, del crack del Corel, ¿sí? ¿Por qué hablo de crack? Porque la mayoría usa copias. Si tú tienes Corel original y te pasa eso, puedes hablar directamente con Corel
no con Ivantek, no con SignCut, sino con Corel, y preguntarles cómo activa la opción en tu Corel, porque debería tenerla. Pero si es una copia, no se puede hacer nada. Ivantek y el software SignCut no se hacen responsables de ese asunto, pues es necesario que el portapapeles sea redirigido aquí para que funcione. Es por eso que esa es la primera desventaja, se desactiva el portapapeles, es decir, tienes que abrir los archivos con archivo abrir, no se pueden arrastrar. Segunda cuestión, algunos cracks de Corel, no todos los cracks, las copias son iguales. Eso hace que al poner el plugin, como exige recursos de Corel, ¿sí?, o de Illustrator, estamos hablando en los ambos casos. Cuando me refiero a Corel también es lo mismo aplicable para Illustrator. ¿Qué pasa? Se desactivan, a veces no abren, y puedes echarle la culpa al software del SignCut, pero realmente es que al instalar los complementos necesarios en el Corel Draw, por ser un crack no lo resiste. Entonces esa es una de las desventajas. Tienes que tener una copia estable. Si es que usas copia, nosotros no damos soporte a ningún tipo de copia, solamente el original. Y el original, como sabes, pues tiene su garantía directamente con Corel Draw. Bien, eso por ese lado. En Illustrator no tiene esta opción de crear contornos. Esta opcióncita que colocamos acá no la tiene. Esa es otra desventaja. Solamente la tiene Corel Draw. Pero, ¿qué es lo otro? Esta opción es solamente para clientes principiantes. Es decir, no todos los contornos quedan perfectos, no todos quedan bien. De hecho, a veces el software tiene un bug en el que no lee el contorno que hayas creado, crea unos sí y otros no, porque pues es una herramienta automática. Mira, acá se ve. Entonces, por eso siempre es recomendable que el cliente haga su propio contorno, haga el vector como tal el mismo. Aunque esta herramienta es útil, no es infalible. Esa es una desventaja. Ahora, ¿qué otra desventaja tenemos en el software SignCut? Otro contra, ¿sí? Como podrás ver, si yo le doy aquí el plotter o el software SignCut, solo me va a cortar lo que yo seleccione. ¿Cómo así? Que solo me corta lo seleccionado. Hay software diferentes, como por ejemplo el caso de FlexiSign. Digamos, yo tengo este cuadro, voy a copiarlo acá, y este cuadro fuera rosado. Si yo voy a cortar estos cuadrados acá, aquí me permite cortar uno por uno, si yo deseo. Me permite cortar aquí el color que yo desee como tal. En cambio, el software SignCut no me permite, solamente lo que yo seleccione, y me lo envía todo. Si yo seleccionara aquí todo esto, ¿sí?, vamos a enviarlo, él me detecta tanto el color rojito como el negro como un solo vector, así que al enviarlo él no me hace diferencia y me corta en un solo vinilo, cosa que FlexiSign sí hace, sí me los diferencia. Eso por ese lado. Entonces, aunque es una cuestión de herramienta, es un contra que debe ser claro. Solo permite cortar lo que yo seleccione. Eso a veces hace que la persona tenga que hacer capas para poder trabajar. Otro asunto es que, si tú notas acá, yo tengo las comparativas de software, aunque aquí están comprimidos. El tamaño del software SignCut Pro es de 174 megas aproximadamente, y el de FlexiSign es de casi 600 megas. Una diferencia bastante alta, casi 3 veces más lo que tiene el FlexiSign en comparación con el SignCut Pro. ¿Por qué? Porque el motor de trabajo en el software del SignCut Pro 2 es menor al de FlexiSign, es decir, produce menos errores y bugs. Si yo voy a cortar en un software, en un plotter chino como es el RedSign, un plotter sencillo, si yo corto a veces archivos muy complejos o grandes, de, digámoslo así, más de 1 metro, puede generarme rayas, cortar loco. Entonces, ¿por qué? Porque el motor no es tan potente como el que tiene FlexiSign. Entonces, aunque el peso como tal del software pareciera una desventaja, realmente es algo muy bueno porque nos permite trabajar mejor. Esa es una ventaja que tiene FlexiSign. Ahora, ambos funcionan con solamente un PC, se instalan para el cliente en solo un PC. Eso es
lo que podíamos hablar. Eso en cuanto al software SignCut Pro. Ahora vamos a pasar al software FlexiSign. El software FlexiSign tiene también sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, como ya vimos, el software tiene un motor de trabajo mucho mejor. Motor de software, lo que permite que presente menos errores. Permite hacer diseños muy complejos con herramientas muy buenas que no tiene SignCut Pro. Yo en SignCut sencillamente envío y ya. Pero aquí yo tengo herramientas de diseño como tal para modificar mis vectores al antojo antes de cortarlos. Aparte de eso, tengo opciones como efectos que me permiten, por ejemplo, modificar un diseño. Es orientado directamente al corte, al plotter de corte, cosa que SignCut no tiene, los efectos que se presentan acá. Aparte de eso, el flujo de trabajo, cuando nos referimos a flujo de trabajo, nos referimos a la capacidad que tiene el software de enviar los datos hacia la máquina sin tener problemas. Es muy constante, es mucho mejor. Ojo, todo plotter chino tiene limitaciones, todos, inclusive los plotters de gama alta, tienen ciertas limitaciones en su memoria, en fin. Entonces, el hecho de que este tenga mejor motor no quiere decir que no vaya a poseer alguna vez algún bug o algún problema al cortar mucho. Hay gente que corta muchísimo, metros. Es como cuando tú mandas en una impresora, pongamos un ejemplo, esa es otra ventaja que tiene el FlexiSign, que permite imprimir acá mis diseños. Si yo mando aquí un ejemplo, 200 hojas, la impresora se me va a poner lenta y puede que el computador también. Lo mismo ocurre cuando yo mando un corte. Si yo mando este cortecito y hago diseños de 2, 3 metros, se me va a saturar la memoria del plotter fácilmente. Es posible, ¿no? Es posible, y eso hace que se me bloquee el plotter, y a veces hay que dejarlo descansar bastante tiempo mientras se desatura la memoria. Ahora, las opciones de corte que tiene Flexi son muy buenas. Si nosotros le damos acá, él permite fácilmente, como ven, tiene muchas más opciones de posición, de envío, del tamaño. Tiene la opción de mostrar, para que me valga la redundancia, me muestre el tamaño. Tiene opciones de espejo, de todo. Aparte de que tiene opciones de calibración del corte, aunque las tiene también SignCut, aquí son más avanzadas, ¿sí? Estas son las opciones que podemos modificar. Trae calibración de calidad de corte aquí, que ya esto no me centro mucho en eso porque lo hemos explicado en algunos videos, que es el desplazamiento del offset que llamamos. Bien, eso lo tiene FlexiSign. Esa es una ventaja grande, que no es que no lo tenga SignCut, pero es más avanzado. Segundo, o más bien, permite abrir múltiples formatos de archivo de otros diseños. Por ejemplo, en todo lo legible vemos las extensiones de los archivos que podemos seleccionar aquí: Illustrator, PDF, PSD, LPS, AI, TIFF, en fin. Permite estos formatos, todos estos formatos los permite. Aunque aquí dice CDR, solo permite 8, ¿no? Dibujo 8 de CorelDRAW, no las versiones recientes. Eso hay que ser claro en eso. No permite, por ejemplo, yo importar este archivo, ¿sí? Mira, no me lo soporta porque son CDR. Bien, eso es una de las desventajas o contras para algunos clientes, que tienen que exportar el archivo si no diseñan en FlexiSign, tienen que exportar desde Corel. Esa es una desventaja, tienen que exportar en un formato. Y aquí esta parte, quiero ser claro, exige que el cliente haga un vector limpio. ¿Qué es un vector limpio? Por ejemplo, este cuadrado se ve muy simple, muy sencillo, ¿sí? En las líneas de dibujo normales que nosotros vemos acá, se ve sencillamente las 4 líneas, ¿verdad? Pero la realidad es que él tiene lo que llamamos el contorno, este contornito negro. Si yo lo exporto a Flexi así, él va a detectar un cuadro negro y el cuadro rojo. Lo que me va a hacer, mira, ¿sí ven la diferencia? Lo que me va a hacer
que corte 2 veces el mismo cuadrado. Eso se exige, FlexiSign exige que haya un operario que conozca de vectores limpios, de nodos limpios, nodos cerrados, que no quede nada por ahí en el aire, que no queden trazos sencillamente, pongamos un ejemplo, por ahí abiertos, cruzados. Exige que la persona sepa trabajar en eso y lo sepa exportar. Necesita un conocimiento de vectores limpios. Otra ventaja de FlexiSign: permite agregar más de una máquina. Si tú tuvieras otro plotter, digamos un plotter Cotec, lo puedes agregar y manejarlo perfectamente en el mismo software. Sencillamente al momento de cortar, yo selecciono el plotter que quiero cortar y ya, cosa que en SignCut no puedo, solamente es para un PC. Muy bien. Ventajas: obviamente este software también permite el corte de contorno. Aquí, como vemos, está el corte de troqueles. Yo selecciono mi perfil también, él tiene la herramienta y puedo colocar las marcas de registro sin problema. Por ejemplo, en este caso la marca de 4 puntos, no hay problema, está bien, ¿sí? Y tiene la opción de corte de contorno, también la tiene, pero esta que voy a decir es algo ambiguo. Para algunos es una desventaja, para mí es una ventaja, y es que necesita una calibración más poderosa, más potente, que es el ajuste del offset de la calibración, como ya hemos visto en algunos otros videos. Es más larga, pero hace que el corte de contorno con Flexi sea más exacto que con SignCut. Eso es algo que queremos quedar claro. Es más exacto en Flexi, pero es más tediosito. Aprovecho esta parte para explicarle a los clientes que el plotter RedSide no viene con una función original de corte de contornos. Sencillamente tiene una lucecita que parpadea y que explica, que sencillamente me señala estos puntos, pero no está diseñado para cortar contornos. Por eso es fácil que se te desfase el contorno. Por eso es que es bueno estos videos, para que entiendas que aunque lo va a hacer el contorno, no va a ser tan exacto como en un plotter automático como el SkyCut o el EviTech, un GraphTech. No, jamás. Sirve para hacer los contornos de una forma manual, ¿sí? De una forma manual. Si yo le doy aquí la opción de cortar, ¿sí?, él me va a pedir que comience a leer las marcas. Aquí no tengo plotter conectado, por eso me bota el diseño de esta manera, ¿no? Bien, otra cosa. Un contra que podríamos decir es que este software FlexiSign exige que el cliente conozca las herramientas, las básicas por lo menos. Nosotros no damos cursos de ningún software, ni de Corel, ni Illustrator, ni de SignCut, sino el corte básico, cómo se envía. Es total responsabilidad del diseñador y del cliente saber cómo envía su corte y cómo lo hace. Entonces, por eso esa podría ser un contra para algunos, pues exige que conozcan el software FlexiSign mejor. También instalamos este software en un solo PC, el software FlexiSign Pro. Conclusión: ¿qué es mejor, SignCut Pro 2 o Flexi? Tú eliges según lo que hemos hablado en este video. Las circunstancias varían de cliente a cliente, y depende las características, la capacidad de cada cliente y las responsabilidades que él tenga en cuanto al conocimiento de su maquinaria, de su software y el diseño como tal. Entonces, a mí me gusta mucho más FlexiSign. Esa es otra ventaja. FlexiSign es un software diseñado para plotters de corte completo. SignCut es más un plugin, por eso no es tan completo como Flexi. Eso es algo que, por ejemplo, a mi juicio, a mí me gusta más Flexi, pero porque ya lo sé manejar mejor, digámoslo así. Pero pues para muchos, no quiere decir eso que no funcione. El software SignCut también funciona, muchos lo tienen. A esta parte quiero recalcar que ningún software tiene garantía. ¿Por qué? Porque varía mucho el manejo que le dé el cliente, no tanto al software como a su PC, como lo que hablábamos de Corel, si es crack, si no es crack. Ahora bien, ¿cuáles son los requerimientos básicos de un computador? El problema más común que ocurre con un plotter de corte, en especial los chinos de gama baja, es que al mandar algunos vectores varios, de un momento a otro comienza a hacer líneas a lo loco, digámoslo así.
comienza a hacer esto, obviamente daña el vinilo y a veces hasta se frena. ¿Por qué ocurre eso? Primero, voy a ser claro, cuando se envía el software al cliente, en muchas ocasiones se les envía tal cual está acá y se les pide que por favor saquen una cita con Ivantec para hacer el acceso remoto. A veces en su afán ellos instalan o bajan software de internet por instalar y eso complica la instalación y quedan errores en la instalación. Entonces, por más que tú sepas de sistemas, déjanos instalar a nosotros el software para evitar esos problemas, ¿sí? Segundo, tienes demasiado software, algunos usan WinPC Design, todo eso, y comienzan a volver, al usar todos, comienzan a volver loco el plotter, por decirlo así, porque los motores de software no son iguales. Pueden funcionar, como puede que haya conflictos. Entonces, eso ocurre. Tercero, y el problema más común, exportación. Como los que le mencionaba acá de este cuadrito. La gente exporta en formatos que presentan problemas al momento de cortar. Y eso hace que tengan problemas. Que tengan problemas al cortar. Por ejemplo, si yo selecciono este cuadrito, les voy a hacer un ejemplo. Lo voy a exportar. Vamos a seleccionar un formato vectorial, seleccionar, digamos, el de XF, ponerlo aquí en el escritorio para no ponerlo. Vamos a ponerle acá cuadrito. Normalmente uno le da aquí OK, ¿sí o no? Si yo lo importo acá en Flexi, vamos a darle importar el cuadrito. Vamos a darle a aceptar acá. Mire el primer asunto. Me redujo el tamaño. ¿Sí? Me redujo el tamaño. ¿Sí notan? Aquí está de 43 milímetros. Un poco más, perdón. Y aquí está de 0.43 milímetros. Centímetros. A veces reduce el tamaño. Estamos hablando de que nosotros son 4 centímetros y aquí está en 0.4 centímetros. Y eso fue solamente la exportación, ¿sí? Hay otros formatos que tienen problemas, exportan líneas, cosas así por el estilo. Entonces tienes que saber cómo exportar, en qué formato, hacer pruebas. Y eso genera que cuando hay errores en la exportación, ¿sí? Entonces hay errores en el corte y saturar la memoria de plotter y comienza a hacer las rayas. El otro, la gente, digamos, me sale mal el corte, a mí me salió mal este corte, ay, no tengo el plotter conectado y lo envié, uy, qué error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo sigo dándole y lo doy varias veces. Cuando yo encienda el plotter o lo conecte bien, me va a generar un poco de errores, porque he saturado la memoria del plotter. Entonces, esa es otra cuestión común. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones de un PC? Yo recomiendo, estamos ya en el 2020, ya una persona debe tener un buen equipo. Mínimo i5, Intel Core i5 o su equivalente en AMD, el Ryzen, 8 GB de RAM. Y de tener mínimo un disco de 500 GB de disco duro o un disco sólido de 256. Y una cosa importante, el software o el computador como tal que yo use debe ser usado para cortar, no para diseñar. ¿Cómo así? O sea que no puedo diseñar. Sí, claro, tú puedes hacer algunos diseños en el computador, pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que la gente instala Corel, lo abre como yo tengo acá, tiene Flexi, tiene aquí SignQ, tiene Camtasia, tiene Facebook, tiene música y comienza a saturar la memoria del equipo a la par que corta. Y en cualquier error que haya en esos software que yo estoy manejando mientras diseño, aún mientras corto, hay interferencias con el software. Así que esos son los problemas de las rayas, de las líneas que cortan. ¿Y que tocan? Los plotter de 6, por ejemplo, toca dejarlos apagados por lo menos 1 o 2 horas a veces de la energía totalmente para borrar la memoria, y en otros casos toca destaparla o retirar y volver a colocar la memoria como tal para eliminarla.
Entonces, uno a veces le echa la culpa al plotter y que es que me corta rayas, pero no tiene consciente que su computador no tiene las especificaciones mínimas ni tampoco el trabajo como es. Si tienes un computador para el plotter sería lo ideal para evitar problemas en tus cortes. Y como quinta forma, las rayas se producen cuando uso extensores USB deficientes, como por ejemplo puertos hub que derivan los puertos, o no uso el cable original, uso unos muy largos que son muy genéricos y eso produce los problemas del envío de información. Bien, en conclusión, ¿qué debo elegir? SignCut o FlexiSign. Va a tu juicio, eliges uno, nosotros proveemos uno, no recomendamos ninguno en especial. Nos sentimos más cómodos trabajando con el software FlexiSign, pero pues tú puedes trabajar con cualquiera de los dos. Valga la redundancia y resaltar que ningún software tiene garantía, por los mismos elementos que hemos manejado en este video. Así pues, amigos, espero que este video les sea de utilidad. Por favor, antes de adquirir el plotter, o bueno, antes de seleccionar el software y de pedir que les instalen, miren este video y oriéntense bien. Cualquier duda o pregunta nos lo dejan saber y así sabrás qué software elegir. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad este video.